Unos hacen cosas, otros se quejan. Esta es una de las muchas frases interesantes y que me han dejado pensando que ha dicho Javi Pastor en este episodio. Porque el episodio 101 de ¿Qué porras estoy haciendo? Es una entrevista con Javi Pastor. Seguro que el nombre te suena. Él es famoso copywriter, CEO de la agencia Big Bang Conversion y ahora es socio de la Escuela Humanista de Alex Rovira. En este episodio hemos hablado sobre ventas, estrategia, copywriting, de cómo tener un negocio y tener equipo ahora, también de cómo hacer que te compren en estos momentos y ha respondido a una de las preguntas que más me gustan, que es, ¿qué haría él si empezara de cero con su negocio ahora? Así que no te lo pierdas porque este es un gran episodio. Bienvenido a ¿Qué porras estoy haciendo? El podcast de comunicación estratégica y marketing online para todas las marcas que quieren comunicar mejor para vender más. Donde te encontrarás con tips, historias, inspiración y mucha creatividad para que logres comunicar tu negocio con mucho amor y con mucha cabeza. ¿Estás preparado? Aquí comienza ¿Qué porras estoy haciendo? Con María Salto. Javi, encantada de tenerte por aquí. Javi. Sí, o sea, no, Sí, sí, no, Javi, Javi. un Javier a lo mejor es un familiar con más edad, Sí, seguramente. sí, sí. Yo, Vale. Javier poco. Vale, pues te diría que te presentaras tú mismo y voy a aprovechar para también, ¿no? Ahora que te vas a presentar tú, que te dedicas a trabajar con las palabras para preguntarte qué tal te llevas con las etiquetas, sobre todo a la hora de definirnos. A mí muchas veces, o sea, es que yo me llevo un poco mal, ¿no? Cuando me dicen, tienes el famoso elevator speech, ¿no? El que tienes que definirte en muy poquitas palabras, a veces me quedan cortas. Entonces, bueno, y luego además las etiquetas, ¿no? Lo que nos cierran a nosotros, a lo mejor que puedes hacer mil cosas. Así que, bueno, ahí te dejo el ejercicio para que en pocas palabras venga, te doy un par de minutos, definas qué haces y si puedes llegar a un poquito de atisbar quién eres, quién es Javi Vale. Pastor. Vale, pues bueno, yo me llamo Javi Pastor, como bien has dicho, tengo 33 años, soy de Cádiz, vivo en Málaga, eso a nivel personal. Y yo soy, digamos, tengo varios trabajos, vamos a llamarlo así. Entonces, a mí mucha gente me conoce de mi época más centrada en el copywriting, que sería Ujú. escribir palabras que venden, vamos a decirlo así. Y ahora lo explicaremos más profundidad, si no. Y ahí tengo como varios ámbitos. Tengo una agencia que se llama Big Bang Agency, donde damos servicios de copy, de tráfico, de publicidad. Tengo la escuela que se llama Big Bang Conversion, donde hacemos cursos y programas y certificaciones y demás de copywriting, de venta, de conversión, de email, de todo lo relacionado con vender a través de las palabras al final. Y por otro lado, también soy socio de una empresa que se llama Escuela Humanista, donde junto a Alex Rovira y Ana Trenza vendemos formaciones relacionadas con el desarrollo personal. Entonces, esos son mis ámbitos de actuación a nivel profesional. Yo toda la vida, es lo que he sido de mi vida profesional, evidentemente, desde los 24, 25 años. He sido copywriter, que básicamente he escrito de todo, he escrito email, he escrito historia, he escrito artículos, he escrito vídeos, he escrito Ujú. anuncios de esto, de aquello y cosas muy raras de todo tipo. Pero digamos que la evolución al final con la empresa y demás, pues me llevó a tener que aprender de liderazgo, a tener que aprender de gestión de equipo, a acabar montando una oficina y acabar en un montón de historias, lanzando y demás. Entonces, pues yo básicamente soy un emprendedor que no puedo vivir sin esto, porque a mí esto me encanta, centrado Bien. sobre todo en la parte de conversión, tanto en mi proyecto a nivel formativo, como dando servicio a clientes, como trabajando esa parte en la escuela de Alex Rovira. Y bueno, etiquetas por las que quieran, pero no tiendo a ponerme muchas. Cada vez hago más lo que me da la gana sin ponerme mucha etiqueta ni mucha historia. A mí también me pasa, las etiquetas no me gustan porque además quiero decir cómo se define uno, en qué aspecto, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, podría decirte que soy emprendedora y que soy madre, pero eso no sería ni la punta del iceberg de lo que al final Ya. es María. Y bueno, como has dicho que además tienes otro proyecto que es, bueno, otro negocio que es el de la escuela humanista, al final, yo eso es que es una cosa que me di cuenta, ¿no? Cuando tienes un negocio, todo lo que has dicho, ¿no? El liderazgo, el tener equipo, el trabajar el desarrollo personal.
eso no era algo que jamás me esperaba al tener un negocio. No era, fue para mí la gran sorpresa, el descubrir que tenía que hacer ese trabajo conmigo primero Ujú. antes de poder vender, porque a mí me aterraba vender. O sea, yo era de la que voy a demostrar, porque a mí también me gusta mucho escribir, ¿vale? O sea, yo soy periodista, ¿vale? Otra etiqueta para lo que sirvió la carrera, pero bueno, a mí me gusta mucho escribir, también me encantan las palabras. Entonces era, yo con lo que sé, con lo que puedo hacer con las palabras, la gente ya tiene que ver lo guay que soy y me va a querer contratar. O sea, primer zasca que me llevé. Como, bueno, has dicho que empezaste con muy jovencito, bueno, todavía eres muy Sí. joven, no te voy a decir mi edad porque me paso bastante, Joder. pero tenía una de las preguntas más posteriores, era que cómo descubriste el copywriting, así que la voy a hacer ahora porque la has dejado ahí Vale. a punto. Pues yo ahí, a ver, en la carrera yo estudié, bueno, estudié empresariales primero y luego publicidad y relaciones públicas. Y en publicidad algo se comentaba, tampoco, no gran cosa, no existía ni una asignatura concreta de redacción publicitaria o de copywriting. Entonces, algo se comentaba, pero no era algo muy atractivo, la verdad. Era como el tío o la tía que escribe, ¿no? Es como algo hasta despectivo, entre comillas, en el grupo. Entonces, de hecho, un amigo que hoy día trabaja conmigo es el que en su momento en ese grupo hacía de copy, porque nadie lo quería hacer. Era Dani, te tocó y ya está. Y lo que pasa es que posteriormente yo monté un blog que era más de marca personal, de otras historias, y escribía artículos y a la gente le gustaba cómo escribía. Entonces me empezaron a pedir artículos para blogs, guías, PDF, no sé cuánto. Y en un momento dado Dean Romero de Blogger 3.0 me pidió una landing para un reloj, para vender un reloj deportivo o algo así era. Y ahí eso era una página de ventas, era ya vender. Y entonces eso me gustó, seguí estudiando, me compré libros, formaciones de Estados Unidos, bueno, formaciones en inglés, de donde sea. Y ahí empecé a estudiar. Pero sobre todo mi descubrimiento viene a partir de ponerme online, yo me puse a trabajar online y dije, lo que coja me vale. Yo lo que quería era independizarme y ya está. Entonces hice de todo. Y luego de todas las cosas que hice, pues esta para mí fue la más atractiva y la que encajaba más conmigo porque yo es verdad que sí había escrito historia, me había trabajado por alguna cosa de juego que me gustan mucho, el tema de historia, había trabajado moderando foros, teniendo un blog de apuestas, en fin, una serie de cosas que estaban más cercanas a lo que es escribir. Entonces, y también me comunico mejor de forma escrita que de forma oral. Así que siempre me gustó mucho más la parte escrita. Y por ahí, pues, acabé entrando, haciendo lanzamientos, ya la gente me empezó a llamar y y en 2 o 3 años ya estaba, pues dice, la gente decía, "Es uno de los copywriters más reconocidos". Digo, pues ya había poco. Muy bien, ahí siempre poniéndonos en valor Sí, sí. a uno mismo. Bien, bien. A veces yo siempre estaba ahí un poco con mi sesgo de si eso solo nos pasa o nos pasa más a las mujeres, pero bueno, Sí, pasa más a las mujeres. sí. Estadísticamente, el síndrome del impostor, el origen es el síndrome de la impostora, no del impostor. Ah, o sea que Y también nos pasa, habéis quitado el nombre. sí, 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 se han quitado hasta el nombre, pero el origen de todos los estudios que hay sobre el síndrome del impostor es el síndrome de la impostora y se estima que cada uno, hay diferentes tipos, entonces, pero que vienen de un tema muy cultural y de educación. Sí, ahí estamos intentando quitarnos más etiquetas todavía. Sí, sí. Vale, pues sigo. ¿Cuál es la materia de un copywriter? Porque, bueno, me ha sorprendido que en la carrera de, claro, es que yo vengo de periodismo, que sobre Sí, todo es escribir, todos queríamos trabajar en un periódico, ¿no? sí. Que dijerais que el copy era lo que no quería nadie cuando, o sea, podríamos recitar 1000 copies de marcas Sí. súper conocidas, o sea que eso me ha sorprendido muchísimo. Pues el tema es que cuando tú haces la carrera, lo atractivo, entre comillas, es ser el creativo, ser el que diseña, incluso el de producción era más atractivo dentro de la carrera, pero por un concepto equivocado de lo que es el copyright, creo yo. Entonces la gente no terminaba de comprender en la carrera y estaba muy mal explicado, la verdad, cuál era la función del copywriter. Entonces, Sí. como tú dices, cuando tú lo explicas y explicas qué es lo que hace, la gente dice, ah, eso sí me gusta. Entonces, es cuestión de un enfoque, es como si te digo que el periodismo consiste en irte a una guerra y narrar cosas entre tiros. Pues habrá gente que la traiga y gente que no, pero Ya, eso es el periodismo de guerra, solamente, no es el exacto. periodismo al completo. Entonces el problema es algo así. Y luego, a la hora de la materia prima, para mí hay como 8 ingredientes, pero bueno, te voy a decir los más importantes,
que para mí son la curiosidad obsesiva. Es decir, la gente que trabaja como copy, los copywriters, o las copywriters al final son personas muy curiosas. Que tú como copywriter lo que tienes que hacer es escribir los textos de otra persona, o escribir la comunicación de otra persona de otra marca. Entonces, requiere, si yo quiero escribir sobre ti, bueno, desde tu voz, desde tu marca, siempre en modo escrito fantasma, digámoslo así. Entonces, necesito que me interese mucho tu negocio, que me interese mucho tu sector, que me interese mucho investigar a tus clientes. Somos gente curiosa, somos este tipo de gente que tienen conversación para todo porque nunca se queda en la superficie, sino si algo les interesa, se compran 2 libros, se leen 7 artículos, etcétera. Entonces, eso es como para mí la base. Si no tienes eso, es muy difícil trabajar como copy porque la investigación es la parte inicial y la más importante. Luego, ya aquí hay diferentes, este para mí es el más importante, luego hay cosas que suman y que restan. Entonces, lo primero, después de esto, podría ser una habilidad para comunicar, pero no hablo de que seas un orador, ni que seas una persona excelente escribiendo, no hablo de eso, sino una persona que tiende a llamar la atención cuando comunica. Esto yo lo explico de forma más fácil en todos los grupos de amigos y de amigas, o familiares, donde quiera, hay una persona o dos que son las que cuentan las historias y las cuentan de una forma más atractiva, más graciosa, añaden detalles, se inventan una cosa por aquí, para darle un poquito de fantasía, etcétera. Ese tipo de personas suele tener esa habilidad para plástica de comunicar las cosas bien, de comunicar y que se explique. Mi madre, por ejemplo, no es así. Mi madre te explica algo y no te enteras de nada. Mi madre no puede ser copywriter. No te da contexto, no te lo explica con gracia, no te enteras de nada. Y yo quiero mucho a mi madre, pero es verdad que eso no sabe hacerlo. Y esas son como las dos principales. Y luego, del resto, te diría que hay una parte de como de pensamiento lateral. Como copywriter tienes que tener la capacidad de unir conceptos que inicialmente no están unidos o traer cosas de otros sectores a los sectores de tus clientes. Y la intuición. La intuición que viene de la mano con el análisis, que serían dos, pues al final un copywriter tiene que estar atento a ver cómo está el mercado, a ver cómo están las tendencias, a ver cómo está ahora el público, a saber que este es el dato que tengo que poner en la página y no es aquel. Y eso al final se entrena con el tiempo y viene del análisis. Pero esa intuición se nota cuando tienes experiencia, sabes dónde tienes que cavar y dónde no tienes que cavar. Mientras que cuando no tienes experiencia ni la intuición entrenada y o eres una persona que necesita todos los datos por delante para tomar una decisión, eso hace que como copywriter seas muy lento y por lo tanto no seas muy rentable y que al final acabes saliendo de la profesión. Vale, has dicho cosas muy interesantes. Yo también creo que, bueno, más en el tiempo en el que estamos, ¿no? O sea, y, bueno, una de las preguntas que tenía aquí, ¿no? Era el de que estamos en noviembre de 2022, que si abrimos el periódico, ponemos la radio, que parece que de alguna manera se acaba el mundo, ¿no? O sea, Sí. somos... Esa es la sensación. Y más siendo emprendedores o autónomos o freelance o teniendo un negocio la sensación no como de angustia que se puede instalar en la tripa o el ver cómo paso yo esta época. Pero a la hora de comunicar, a la hora de vender, que es muy importante poner el contexto. Entonces, ahí yo quería preguntarte si comenzaras desde cero, qué es lo que harías y lo que no, pero antes voy a meter otra pregunta que sale de lo que has dicho. Y es que has hablado de la intuición, del análisis, de la investigación. ¿Funcionan las fórmulas en el copy? O sea, quiero decir, se pueden, porque para mí es súper tentador. O sea, cada vez, yo creo que ahí es donde van a la parte esa del cerebro en la que siempre es como que me falta algo y digo, es que me compraría todas las secuencias, todas las páginas de ventas. Luego al final pienso que es porque podría tener, o sea, podría necesitar tener una estructura desde la que partir, ¿vale? Porque yo al final pienso, no me vale esto solo, o sea, quiero decir, a lo mejor se me queda corto o no funciona con lo que quiero contar y es lo que dices tú, no hay que tener muy claro el contexto. Y bueno, porque a veces pienso que es como que yo siento que me falta confianza, pero de primeras, primero, funcionan las fórmulas, es decir, obviamente sí, porque tienes una escuela, o sea, que decir, es necesario aprender fórmulas, pero hasta qué punto un buen copy necesita las fórmulas. Pues es decir, las fórmulas son necesarias, es decir, vamos a explicar, primero hay que diferenciar que este es el problema principal,
qué es una fórmula y qué es una plantilla. Es decir, una Vale. plantilla es rellenar huecos. Es decir, rellenar huecos, yo te digo, manda este correo, pon aquí tu nombre, pon aquí tu producto y pon aquí tu enlace y funciona. Eso es una plantilla. Y normalmente no funciona. ¿Por qué? Porque si funciona lo van a usar 500.000 personas y dejará de funcionar. Entonces, y además no eres tú. Entonces, para mí Mm, las plantillas pueden servir para entender de inicio. Es decir, como los niños chicos, ¿cómo aprenden a escribir? Pues le pones una A y sigue los puntitos y otra vez, y otra vez, y otra vez, y luego la minúscula, y otra vez. Entonces siguen una plantilla y luego si saben escribir, cuando mm, aprenden a hacerlas todas, se les enseña a redactar. Entonces, las plantillas, por un lado, pueden llegar a ser útiles para empezar y entender algo, pero a mí no me gustan. Y las fórmulas simplemente son estructuras. Es decir, igual que hay una fórmula para hacer una sentadilla, que al final es la que es, por las rodillas así, por los pies mm, así, por así, baja y sube, tú luego puedes hacer variantes, a una pierna, no sé cuánto, no sé qué, pero la fórmula es la que es de hacerla. Entonces, las fórmulas en copywriting son simplemente en formas de estructurar un mensaje, cosas tremendamente lógicas, es decir, la paz, que es como la más conocida. Pues hay un problema, que es la P, que lo tienes que presentar. Si ese problema no está en una prioridad acuciante para esa persona, en plan de que lo quieres resolver ya, no lo va a solucionar, entonces está la A de agitación, de coger ese problema y agítalo para que esa persona entienda que tiene un problema más grande de lo que parece, a priori, y luego una vez que esa persona pues le pica, entre comillas, el problema, está la S, que es la solución. Y eso no es que sea una fórmula de copywriting, es un comportamiento humano. Es decir, el humano, ¿qué hace? Tengo un problema. Lo dice, ¿es muy importante o es poco? Es importante. Entonces busco una solución. Si no es mm, importante, hasta luego. Típico ejemplo que yo pongo. ¿Te duele un poco la rodilla? Bueno, te duele un poco. No es un problema, pero no es grave. Ahora te levantas mañana, pisas y es como si te hubieran clavado un cuchillo en la rótula. Entonces, es un problema importante y buscas una solución, porque el cuchillo en la rótula, entre comillas, el dolor ese, es la agitación. Entonces, es lo mismo, es una forma de estructurar un mensaje, igual que lo es AIDA, que es Pastor y que todas las fórmulas, las 4P, todas las que queramos utilizar. Y para mí son interesantes conocerlas, utilizarlas al principio, porque como digo, una persona que empieza en el copywriting es un niño chico, es la realidad, es decir, tenemos que vernos como un niño que está aprendiendo, y una vez que tú las dominas, pues luego yo lo comparo con las bicicletas, te quitas los ruedines y ya tú tiras y haces lo que te dé la gana, haces caballito, haces lo que tú quieras. Pero primero hay que dominar eso y luego lo podrás romper. Siempre hay una frase que me gusta, dice, para romper las normas, primero hay que saber cuáles son las normas. Entonces, para mí, esas son como la forma más sencilla de, sobre todo cuando tienes que encarar una página, un mensaje, un texto, un guión de un vídeo, decir, ¿cómo lo estructuro? Hombre, pues sabiendo que hay unos pasos, lo puedes hacer. Dentro de los pasos puedes escribir lo que te dé la gana. Podríamos ver 4 mensajes con la misma fórmula y ninguno tendría nada que ver uno con el otro, por estilo, por forma, por nada. Pero bueno, es un patrón, digamos, una estructura para armar un mensaje. A mí también me ayuda a saber, o sea, a la hora de estructurar. Mis textos sí que me ayuda a eso. Bueno, yo la verdad que comencé siguiendo las reglas que me enseñaron en periodismo, ¿no? Las de las 5 W y Sí. demás, Sí, lo que pasa es aunque que las reglas para informar son muy no diferentes a tienen, las reglas para vender. obviamente, mis profesores de periodismo ahora mismo dirían, ¿pero qué estás haciendo? ¿No eres nada objetiva? Pues claro que no. Necesito provocar emociones Sí, sí. y quiero agitar, sobre todo agitar. Vale, bueno, pues entonces, en el contexto en el que estamos, ¿qué harías si volvieras a empezar? Bueno, pues lo curioso de Bueno, esto... Sí, sí, vamos a hacerle un juego. sí, 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 Uno, sabiendo todo lo que sabes ahora, o sea, quiero sí, decir, porque al final, si yo volviera a empezar ahora, no empezaría nunca de sí, cero. sí. Y otra, como si volvieras a tener 23 años. Bueno, si volviera a tener 23 años, haría exactamente lo mismo, si te digo la verdad. Porque si Bien. no supiera lo que sé ahora, haría lo que hice en su momento. Entonces, aquí hay un tema, si yo no supiera nada, yo estuve en su momento, Ángel Alegre de Vivir al Máximo es amigo mío, y me entrevistó y él tiene un programa, me entrevistó 2 veces, por lo menos 5 horas, y tiene un programa de formación que se llama Encuentra tu camino, que habla de cómo la gente sale adelante y construye algo. Ya está. Entonces, estuve hablando con él y él es un tío con una curiosidad obsesiva, él podría ser copywriter perfectamente. Y entonces estuve investigando de todas las personas que entrevistó y todos los casos de éxito que tenía del programa, pues cuál era como un patrón común. Y hay uno que es tremendamente ridículo, pero a la vez tremendamente útil, son gente que hace cosas.
y ya está. Y yo recuerdo un evento de decir cuál es la diferencia entre la gente que tiene éxito y la que no es, que una hacen cosas y la otra se quejan. Ya está. Entonces, yo si volviera a empezar sin saber nada, lo que haría es hacer cosas, que es lo mismo que dice, que community manager, dámelo. Monté una página en WordPress, dámelo. Dámelo todo. Yo voy a hacer cosas y ya encontraré lo que me gusta. Que muchas veces nos quejamos de es que no sé qué quiero hacer. ¿Y qué estás haciendo? Si no haces nada, es imposible saber lo que quieres hacer. Entonces, para mí esto es como la gente que dice, no me gusta la fruta. Digo, ¿pero tú has probado todas las frutas o qué? Sí, No, yo he probado el plátano y no me gusta. Digo, "Pues ya me dirás tú que hay un espectro que te estás dejando fuera". Entonces, yo si volviera a empezar sin saber nada, lo que haría es probar cosas, lo que me llama la atención y punto, y probarlas. Entonces, si yo empezara de cero, pues le preguntaría a otra gente porque al final son los que tienen la información. Y al final, si yo hablo con alguien que ya trabaja de eso, pues es interesante ver si ese trabajo me gusta. De hecho, creo que en la educación en general debería existir eso. Que el último año de entre el instituto y elegir una carrera debería haber como un año donde tú dices, vamos a ver, ¿a ti qué te interesa? Estas cosas. Vamos, pues voy a mandarte a esos sitios, un mes a cada sitio, y vas a ver cómo trabajan. No tienes que trabajar, tienes que verlo y ayudar a lo que te pidan, ¿no? Pero tienes que verlo. Y entonces podrías decir, ah, pues a lo mejor yo quería ser ingeniero y cuando lo veo no me gusta. O quería ser programador y cuando veo la programación digo, esto no me interesa. Entonces, eso por un lado. Y luego, si empezara yo de cero con los conocimientos que tengo ahora, lo que haría primero es construir un sistema que dependa de mí, es decir, un sistema antifrágil. Es decir, ahora mismo las redes sociales y todo esto son sistemas muy frágiles, mm, porque no dependen de ti. Y por eso yo, en gran medida, no las termino de utilizar. Incluso la publicidad es un sistema muy frágil, pero es un sistema que escala mucho, entonces es útil, ¿no? Entonces yo construiría lo que sé hacer, yo sé que sé hacer, yo sé escribir, lo que más me gusta escribir son correos y es lo más sencillo para mí. Entonces yo construiría una lista y de esa lista vendería servicios, porque los servicios es lo más sencillo de vender. La gente se equivoca mucho construyendo productos, libros, ebook, cursitos, no sé cuántos, cuando eso es un mercado escalable y el mercado escalable está lleno de tiburones. Porque hay otros, si mm, escala es porque hay mucho dinero en la mesa. Y si hay mucho dinero en la mesa, significa que hay actores más grandes y actrices. Entonces es una competición mucho más dura, como jugar en primera. Mientras que da servicio no significa que esté mal, pero es otra división donde la medianía, vamos a decirlo así, es mucho más fácil que tengan éxito. vale. Entonces yo daría servicio. Yo doy servicios, o sea, el 90% de No, mi no, pero negocio es dar yo servicios, también. que es Eso sí. o sea, es a lo que quiero. Yo estoy viendo de qué manera puedo crecer dando Sí, sí, sí. servicios, pero es que además creo que cada vez, o en el nivel en el que yo estoy, que sobre todo, o sea, quiero decir, mis clientes, sobre todo clientas, han crecido conmigo a la hora de tener un negocio. Sí, Ya estamos cansados de, a lo mejor, de los cursos o de hacerlo nosotras solos y queremos el sí, acompañamiento. Entonces, para mí sería incluso dar el salto, ¿no? A pequeñas empresas, pero creo que, bueno, sí. hay mucha, es lo que tú dices, no es que haya mucha, obviamente hay mucha competencia porque hay mucha gente que se dedica a esto, entonces al final lo que nos puede diferenciar es el servicio en sí Sí, pero y la también persona. como servicio, es decir, como curso, la diferencia es si vamos a poner, que vamos a imaginarnos que hay un supermercado de este sector, ¿no? Mm, Entonces, tú cuando tienes un curso de copywriting, es como si hubiera un lineal de cursos y están todos puestos, los que conoce al menos el cliente, y te los compara por igual. Es decir, no eres nada diferente a los demás. Cada uno tiene su propuesta y tal, pero es un producto en el mismo lineal y te pueden comparar. Sin embargo, prestando servicio es más difícil comparar. Es decir, cada uno tiene su forma de trabajar, cada uno tiene su estilo, tiene su metodología, etcétera. Entonces son como, digamos, nichos más pequeños donde cada uno es uno y podemos compartir clientes, podemos trabajar primero contigo, luego conmigo, igual que las formaciones, pero es un sector mucho menos drástico, donde yo siempre digo, si yo empezara de cero, pues, y si quiero ganar 3.000 euros al mes, me va a costar mucho menos trabajo, mucho menos tiempo ganarlo dando servicio 3.000 euros que intentando vender cursos a 3.000 euros. Me refiero, sí, vender 3.000 euros en cursos, da igual la cantidad. Entonces, por ahí yo empezaría por ahí. Y luego, a nivel de estrategia, lo más sencillo, la gente tiene mucho miedo a salir a puerta fría, pero hay muchos negocios que no están deseando, pero no saben el problema que tienen. Y yo lo que haría, pues como hago correo, esto es otro tema. Si tú vendes correo, tienes que hacer correo. Entonces, yo como escribiría correo, vendería un servicio de mail marketing y me iría a empresas que consumo. Pues yo qué sé, por ejemplo, a mí me gusta la granola.
y se lo compro a una marca que se llama La Neoyorquina, pues diría, vale, este producto que utilizo, ¿puedo venderle yo un servicio porque ya soy un cliente? ¿Sí o no? Pues sí, y escribiría un correo para ellos en plan de, mira, este es el correo que tienes de bienvenida y este es el que se me ocurre a mí, sin investigarte, sin nada. Creo que podemos hacer cosas, ta, 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 ta. Y haría eso con 10 15 marcas. A muy mal lo tengo que hacer para que una no me diga que sí, teniendo el conocimiento que tengo. Entonces empezaría así. La gente se cree que empieza otra vez de cero, pues ponte a vender cursos otra vez. No. Eso, si no tienes No. marca, no tienes web, no tienes tráfico, no tienes nada, eso bajo mi punto de vista es tirar el tiempo y el dinero. Primero servicio, asegurar el dinero y luego Va a vete a las crecer. aventuras. Es que es muy fácil caer, ¿no? En lo que es lo más visible que pueden ser las redes sociales. Yo, al final, has dicho también otra cosa muy interesante, que es la puerta fría. Y es que parece como que el mundo, o sea, o los negocios online han cambiado todo, la manera de hacer publicidad, la de vender, pero al final lo que sigue sirviendo es lo de siempre. O sea, yo lo Sí, veo con mis clientas muchísimo. O sea, para mí, las redes sociales es tu escaparate. Obviamente es cierto que mucha gente busca información ahí, o sea, las puedes tener, pero ni puedes basar un negocio y sobre todo si quieres sí. crecer, no es fácil. O sea, no es que no sea fácil, es que te puede llevar más tiempo. Bueno, Creo que es más gente, fácil el trato, el volver a ir a las empresas, ¿no? O sea, es como lo hubiéramos hecho o lo haríamos si no existieran las redes sociales. Pues planteo esa pregunta y es, pues tendríamos que volver a hacer flyers, tendríamos que volver a ir a las ahí, de empresa, o sea, ¿no? Hay muchas otras opciones y sí, sí. desde ahí, bueno, Yo las redes que no son lo mío, ni me gustan, pero significa que son malas, ¿no? Pero hay no, que saber utilizarlas. Por ejemplo, una red social tipo, una que yo no utilizo, pero sí utilizo con la empresa de Ale, que es TikTok. Pues TikTok es una gran red de descubrimiento, de que mm, una persona te descubra. Y entonces a partir de ahí tú te la llevas a otro sitio, si quieres que consuma. De hecho, las dos redes que tienen más consumo, más o menos el mismo, unos 45 50 minutos al día, son TikTok y YouTube. Y mira que son, son opuestas totalmente. sí, Pero las dos son las que tienen más consumo. Lo que pasa es que si tú me preguntas a mí, ¿qué prefieres? ¿Que te consuman 45 minutos en TikTok o 45 minutos en YouTube? Yo te voy a decir en YouTube, porque el tipo de persona que consume YouTube, fuera de los shorts, es un tipo de persona que va a comprar una formación, que es lo que estoy vendiendo. Mientras que el que consume TikTok, la probabilidad de que consuma una formación es menor porque busca otra cosa, no siempre, pero está buscando otro tipo de contenido, no aprender. pues Eh, fíjate, yo ahí en esas dos también de descubrimiento metería Pinterest, que es sí, donde yo me he ¿no? especializado, Yo es que ¿sabes? Ahí. ahí, esa la manejo cero. Ah, bueno, pues nada, cuando quieras me preguntas, porque es ahí donde yo me he especializado y me gusta porque es también un buscador, Sí, ¿vale? sí, sí. Y siempre o sea, quiero decir, ahora se habla del algoritmo de descubrimiento de TikTok, pero te podría decir que Pinterest lo tenía de antes, Ya. porque al final cuando entras en la herramienta, en la plataforma, bueno, es que lo dijo una clienta, me dijo, es que cuando entro en Pinterest, todo lo que me aparece me gusta. Pues claro, porque se basa en todo lo que has ido buscando, Sí. en lo que te ha gustado. Entonces, bueno, pues al final es eso, ¿no? Es conocer también las herramientas y saber qué objetivo tienes y poder usarlas en tu beneficio. Bueno, pues vamos a seguir ya que ya solo me quedan dos preguntas. No, tres. Tres, no cuatro. Ah, Bueno, venga, vamos ah, a darle. dime. ¿Vale? Creo que, bueno, que una de las reflexiones o las que yo me planteo, ¿no? A la hora de trabajar es que como los consumidores y donde ahí ya me incluyo, es que estamos evolucionando y es como que el entorno digital, el mundo online, pues ya hemos crecido con ellos. Entonces eso, de alguna manera, no sé si estoy detectando, o al menos en mi caso, y entonces, bueno, podría estar mi sesgo de confirmación, es que yo soy más selectiva, soy más consciente, selecciono más los contenidos que consumo, o sea, como que ya no me lo creo todo tanto, ¿vale? Ujú. Entonces, esto a mí me hace pensar como marca, cómo actúo, porque pienso que mi potencial cliente haría lo mismo, ¿vale? Entonces, no sé si tú piensas, lo ves un poco como yo, pero la pregunta es que en este contexto, ¿qué hacen que unas personas compren y otras no? Porque al final creo que esa es una de las preguntas que más se hacen los emprendedores. ¿Por qué Mm. me van a comprar a mí? O deberíamos Pero, tratar de responderla. sí, sí, sí.
Aquí hay dos interpretaciones para eso. Primero, como si trabajas en algo de marketing, da igual, o estás muy influenciado por el marketing, tienes una cosa que es el sesgo del conocimiento o la maldición del conocimiento, la llaman también, que es lo típico, creerte que todo el mundo piensa como tú o sabe lo mismo Mm, que tú. Entonces, si vale. yo, ¿qué ocurre, por ejemplo, en el sector, Culpable entonces, soy de sí, todo ahí. tuyo y todos los que hacemos marketing? Tú piensas, mira, es que los lanzamientos, por ejemplo, un ejemplo muy concreto, ¿no? Los Mm, webinars están quemados, porque claro, tú ves mucho, porque tú estás en sí, este sector, entonces tú ves mucho. Los webinars están quemados, eso ya no hay que usarlo, ya no se usa. Eso está quemadísimo. Y eso es porque tú estás en un nivel de sofisticación y tienes un sesgo del conocimiento muy alto, mientras que de pronto te dice alguien, no, es que uno hizo un webinar y facturó, me lo invento todo, ¿eh? 500.000. Joder, pero si eso está quemado. Entonces, yo ante este tipo de cuestiones siempre digo, cuando tú pienses, esta estrategia está quemada, esto está acabado, esto está, es datos. ¿Qué datos tengo para sostener esto, para no sostenerlo? Entonces, eso es lo primero. En el marketing lo intentamos quemar todo cada año, porque también es el negocio de mucha gente. La sí, nueva estrategia, la nueva técnica, la nueva forma de hacer A, B, C o D. Eso es el marketing. Y por otro lado, sí es verdad que en ciertos sectores, que no todos, hay una evolución en lo que se denominan los niveles de sofisticación de un mercado, que esto lo explicó Eugene Schwartz hace más años hace por lo menos 60 años. ¿Y esto qué significa? Significa que cuando un mercado se crea, vale cualquier cosa. Yo te digo, María, te voy a escribir y vamos a vender más. Oh, si nunca lo has escuchado, te dice, pues escríbeme. Ahora empieza a haber más gente que te promete lo mismo. Entonces, miren las promesas expandidas, que es, yo te voy a escribir más rápido, mejor y vas a facturar 10 veces más. Entonces, ya cada vez son promesas, promesas, hasta que llega un grupo de gente que promete cosas insostenibles y que no son reales. Entonces empieza a haber problemas, denuncias, sí. quejas, más que casos de éxito, casos judiciales, de este tipo de cosas. Y entonces el mercado se vuelve escéptico y salta a otro nivel. Y ahí es donde más o menos estamos en gran parte de los temas online, en una parte de escepticismo, donde ya la gente, como tú dices, selecciona mejor, no se cree cierto tipo de mensajes, cierto tipo de comunicaciones. Entonces aquí, para vender, a mí en este momento actual, por ejemplo, en mi sector, que es, tú tienes que saber primero que la gente ya no busca la promesa expandida, no le vale Mm, la promesa con más luces, con más colores, con más purpurina. Lo que le vale es una promesa con un método y una promesa que esté avalada por algo. Seas tú, sea quien sea, pero un método, tiene que haber una metodología que sea tuya. Entonces aquí yo animo a cualquier emprendedor o empresa a crear propiedad intelectual, es decir, crear tus propios métodos, tus propios mecanismos, tus propias metodologías. Por ejemplo, nosotros con Ale Rovira pues tenemos registrado un método y ese es el método en el que están basados los programas más importantes. Sea, hay un método que tú te puedes certificar y que tú puedes tener un mm. método de trabajo concreto que no es el mismo que aprendes fuera. Ya creas un mercado nuevo. Eso por un lado. Y por otro lado, algo tan sencillo como, esto está explicado en el libro de Zag de Martin Neumeyer, que es, si todo el mercado empieza a decir esto, tarde o temprano eso se va a quemar. Entonces tú tienes que, cuando ves esa tendencia, decir, yo me vengo para acá. Entonces hay que estar constantemente haciéndole el espejo de alguna forma al mercado, cambiando de sitio, cambiando de esquina. Aquí es todo lo contrario a la prueba social, es donde haya más gente es donde hay que ir. Pues a nivel de estrategia de marketing, es donde haya más gente tienes que huir. O sea, no es que la estrategia esté mal, sino la forma de comunicar. Entonces, por ejemplo, una frase que hay varios casos así de publicidad. El inglés se enseña mal y punto, ¿no? Que como eslogan no está mal, esto que hizo Anso Pérez de It Bells, pero se quemó. Entonces tú ya no puedes utilizar ese tipo de comunicación. O despida a tu jefe, sé tu propio jefe, todo ese tipo de cosas. La gente hoy día, sea mejor o peor lo que hay detrás, está asociado a malo, Mm. estafador, vende humo. Entonces no lo uses, usa otro léxico, otra forma de comunicar. ¿Cuál? Depende de cada uno. Puede ser más duro, puede ser más gracioso, puede hacer más broma, hacer menos, da igual. Pero tienes que ver, mi mercado, esta es la conversación que tiene y este es el enfoque, yo tengo que buscar otro. Porque cuando suenas diferente, encima tienes un método diferente, eres diferente. Y entonces la gente te paga a ti. Y ahí es donde está la clave hoy día. Y el problema es que, claro, al ser diferente y crear métodos diferentes, hace falta tener capacidades que mucha gente no tiene. Y entonces es cuando sale a la luz gente que vale y gente que no vale para ciertas cosas. Y gente que simplemente se sumó a un carro porque el carro tiraba y que luego caen. Esto pasa en todos los mercados. Joder, que es súper curioso, creo, al final siempre que nos llegan las cosas en el momento justo y que estaba yo ahí pensando
en cómo es mi trabajo y qué método voy creando Sí, de eso. Así que gracias por esta pequeña reflexión que aquí me he apuntado para luego yo nada, darle cuando acabemos aquí. sí, Entonces, el, pensé que a lo mejor ibas a ir más por la respuesta, ¿no? Pues bueno, a la hora de conectar, ¿no? O lo de compartir valores, que también creo sí, que de también, alguna también. manera ahora mismo con las marcas, al haber tantas opciones y el consumidor ser no más inteligente, pero sí más selectivo, también hay espacio para eso, no solo para las grandes, ¿no? O sea, quiero decir que también hay consumidores que buscan algo más, que, Sí. Lo que pasa con los valores que muchas marcas se lo asocian la sostenibilidad bueno, sí, quiero gratuitamente. decirlo, Entonces, sí, ahí vuelves a hacer lo mismo, te metes en el mismo saco que todos los demás sin sentido alguno. Entonces, mm, hay que tener cuidado. Pero sí, los valores, yo creo que el problema es que poca gente los tiene claros, pero ya. es importante saber lo que tú valoras y lo que no para saber con quién trabajas. Mm. Para mí, yo lo llamo, esa parte de la comunicación, para mí yo lo llamo selección natural, ¿no? O sea, yo quiero que lo que yo digo conecte con personas que resuenan con eso, entonces no pretendo nunca llegar a todos ni nada, ¿no? O sea, y lo que dices tú de los valores, bueno, pues hace la semana pasada salió la noticia de que Zara estaba planteando algo, ¿no? Para reciclar ropa o para hacer negocio de esto. Y obviamente no creo que sea solo motivos altruistas, que estará bien, ¿no? O sea, quiero decir, al Sí. final, bueno, pues cuanto más reutilizamos y no haga falta fabricar de nuevo, pues mejor el ir al planeta. Pero bueno, si Amancio ha visto ahí una oportunidad de negocio, es que Sí. tiene que ver por dónde tiene que ir Porque el mercado, ¿no? lo que pasa es que al final hay que entender que los negocios, la definición de negocio, mal dicho y rápido, es entra un dinero y sale más. Mm, Es decir, más o menos, o sea, sale un dinero, pero tiene que entrar más. sí. Los negocios tienen que producir dinero. Entonces, y puede tener unos valores, y Mm, puede tener unos objetivos muy nobles, puede dar lo que sea, pero al final, si no hay dinero, el es negocio se va a un... la mierda. Y es verdad que Amancio Ortega y otra mucha gente, pues, hace dinero, saben hacer mucho dinero. Entonces, Sí. cuando se meten en un sitio es porque ese sitio es rentable, Mm, salvo casos muy concretos. Pero al final, si tú quieres un valor, lo tienes que llevar. Si tú quieres que te identifiquen por un valor, lo tienes que llevar al extremo. Es decir, para que la gente te identifique. Yo conozco una marca, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, lo leí en un libro, que vendía temas de como los clavos estos que se ponen para hacer alpinismo, para escalar montaña. Y tenía un tipo de clavo que se quedaba fijo porque antes no se quedaban fijos y como que se soltaban y no sé qué, y ese no se caía y había evitado un montón de accidentes y de cosas. Su valor principal era la sostenibilidad, entonces producía las cosas así como muy bien y tal. Hicieron un estudio y se dieron cuenta que esos tipos de pinchos que estaban clavando dañaba la montaña, es decir, que estaba dañando como la estructura de las montañas. Algo así, ¿vale? Muy dicho muy mal, pues yo no mm, entiendo de esto. Entonces el tío cerró toda la producción de eso. Un negocio rentable lo cierra y construye uno de ropa para alpinismo, sostenible, no sé cuánto y no sé qué. Eso sí es un valor. Es decir, mi empresa está basada en esto y soy capaz de cerrar mi mm. empresa si va en contra del valor. ¿Eso lo hace día a día mucha gente? No. Por eso No. ese hombre le va tan bien y tiene una empresa cuyo nombre no recuerdo, que los datos eran muy buenos, y otra gente pues va a donde sopla el viento. Es muy interesante. Es que, joder, es que aquí ya entraríamos en, bueno, en la ética, ¿no? Los valores personales de cada uno, pero es cierto, o sea, es cierto que si no ganamos dinero, ya lo dijeron algunos y sería otra de estas frases quemadas, es que tienes un hobby muy caro Sí, y no, sí, sí, sí. y no venimos para eso. Bueno, ¿qué elementos son necesarios para escribir un texto? Vamos a darle algunos tips prácticos aquí a los que amantes de que nos den las fórmulas y las soluciones, ¿no? ¿Qué elementos son necesarios para escribir un texto o armar una estrategia de ventas? Bueno, son dos cosas diferentes. Una estrategia es más compleja, pero para un texto hacen falta tres cosas. Luego esas tres cosas incluyen muchas otras cosas. Pero son el qué, el quién y cómo. Es decir, si tú sabes qué vendes, qué es tu oferta, tú defines bien tu oferta, tu Mm, promesa, tus beneficios, lo que incluye, lo que no incluye, para quién, bueno, etcétera, ¿no? Una oferta bien definida. Oferta no como precio, sino como el paquete, la caja, qué incluye, cómo no está la caja hecha, sea digital o sea mm, físico. Entonces tienes un paso más que los demás. Si en segundo lugar, vienes del sitio anterior, que es qué problema detecté, qué tipo de gente lo tiene y cómo son esas personas, pues mm, entonces, perfecto. De hecho, suele ser este orden. Si la clave es detecto un problema que tiene un grupo de personas
y encuentres una solución diferente a las que ya existen. Entonces, si tienes sabes quién es ese grupo de personas, lo conoces bien, no demográficamente, sino entender sus problemas, sus Ujú. necesidades, cómo deciden si compran o no compran, qué camino siguen, pues cuándo se activa ese problema y cuándo se activan ellos a comprar, todo este tipo de cosas. Entonces puedes arrancar. Luego tienes la oferta y por último es lo más complejo y es la parte donde entra la estrategia, donde entra toda la fase más creativa, llamémoslo así, que es el cómo. Al Mm. final es el enfoque, ¿vale? Tengo este producto para este tipo de personas. ¿Cómo los conecto? ¿A través de qué enfoque? Voy a hacer una página de venta, ¿vale? ¿Qué historia utilizo? ¿Cómo empiezo la página? ¿Cuál va a ser el argumento? Ahí es donde está la dificultad. Y es donde ahí sí recordamos, la mayoría de veces que recordamos un anuncio o recordamos una campaña es porque ese cómo está muy bien hecho. Tipo, el BMW me gusta conducir, yo qué sé, los de Bank Inter ahora también están muy bien. Sí, Los la de- del el dinero. Mm. Exacto, entonces, pero porque hay un cómo que es potente. Entonces, o por ejemplo, ING ahora tiene una campaña para nómadas. Entonces, entienden muy bien a quién se lo están mandando. Mm. El producto sigue siendo el mismo, pero al girar el enfoque y el público tienes otro tipo de campaña completamente diferente. A pesar de que la oferta es la misma. Entonces ahí es Claro, donde tú pivotas. es que al final, bueno, para resumir, resumido, muy resumidito, es entender el contexto y al potencial cliente ahora, Sí, podríamos decir. Y hay muchas marcas que eso les cuesta soltar. Bueno, está hablando de grandes empresas. Yo es que vengo de alguna muy grande y eso les cuesta cantidad. claro. Porque Quizás ahí, también por el tema de la estructura de la propia empresa, ¿no? Es muy difícil mover a cambiar cualquier cosa dentro de una gran empresa, sí. ¿no? De estructura. Es Así que, que, ¿cómo lo has hecho tú? que O cómo lo haces? eso es lógico, es decir, al final, pensemos que cuando una empresa, cuanto más crece, yo muchas veces me gusta compararlo con barcos. Entonces, una empresa cuando crece, se convierte en un transatlántico. Mm. Podemos ver el Titanic, ¿no? Si el Titanic se dirigía hacia no iceberg y a pesar de saberlo a una distancia más o menos, vamos a decir, prudencial, ¿no? Porque se chocaron, ¿no? Pero a pesar de la distancia que había, no da tiempo a girar, Mm. porque es demasiado grande y demasiado pesado. Y tiene demasiadas cosas que hacer para que eso gire. Entonces eso es lo que le pasa a muchas empresas, que a pesar de que se ve claramente que van a chocarse, tardan tanto en girar y les cuesta tanto que al final se chocan igualmente. Entonces, cuanto más pequeño es el barco, evidentemente tienes otra serie de problemas, pero tú puedes decir, le das a un botoncito para allá y esto gira. O giras así y ya está. Como un coche también puede ser un coche o un camión, ¿no? Entonces el camión no puede girar tan fuerte. Entonces, en este caso, las empresas también hay una parte de ego, de creerte que tú vas a dominar Mm. el mercado y lo vas a dominar siempre. Pero te das cuenta que los imperios, sean imperios de toda la vida como el español o el que tú quieras, o el estadounidense o el chino, o lo que tú quieras, y las empresas que al final son imperios, no tienen otro nombre, Apple caerá en algún momento, Google caerá en algún momento, todo sube y baja. Entonces, en algún momento todo lo que tenemos ahora acabará cayendo. ¿Quién lo sustituirá? No lo sabemos, pero todo sube y baja. Entonces, en algún momento van a caer. Entonces, lo que pasa es que rara vez eres capaz de darte cuenta de que vas a caer y de asumirlo, o de saber al tiempo justo cuáles son las métricas correctas para cambiar. Entonces, para mí, el tema aquí, mira, en mi sector había un error y es el 2020 fue un año muy bueno de ventas, porque todo lo Mm. online explotó con la pandemia, bla, bla, bla. 2020, principio de 2021, pero eso fue una tendencia irregular, que luego se Mm. volvió a regular y tuvo un efecto contrario, que es mucha gente que ya se había gastado todo su presupuesto en formación, ya no quería seguir comprando formación, hubo una masificación de mensajes, mucha gente, etcétera. Entonces, muchos, entre los que me incluyo, presupuestamos diciendo, bueno, pues si ahora he llegado aquí, el año que viene aquí y empezamos a crecer en equipo, a crecer en estructura, a crecer en gastos. Entonces, cuando tú empiezas a crecer y de pronto los ingresos empiezan a decrecer, o tú te haces más pequeño o te explota el globo. Mm. Entonces, hay que saber pivotar rápido y hay que saber muy rápido decir, esto va mal, fuera. Y ser ligero. Es decir, para mí los números es el centro. Por mucho tú puedes a pesar de los valores de todo, la empresa de los números es la realidad. Es como la sangre del negocio. Tú puedes estar todo fuerte, súper sano, lo que tú quieras, que si te haces un corte aquí y empiezas a desangrarte, te vas a morir. Mm. Entonces, en un negocio, eso es el dinero. Si tú empiezas a tener un corte en el negocio donde empieza a salir dinero a puertas y empiezas a tener problemas financieros, vas a morir.
Entonces, para mí, lo que recomendaría a cualquier persona es los números a rajatabla. A rajatabla. Tienes que llevar los números en plan casi diario, de tenerlos súper controlados. No de obsesionarte con las ventas, sino de obsesionarte con los números del negocio. Si eso cuadra, normalmente todo cuadra. Y si algo de ahí descuadra, es un síntoma de que hay algo que está mal. ¿Y Eso es cómo lo que yo... encuentras? Al final, o sea, los números te dan la pista, ¿no? Sí, sí. ¿Cuándo tomaste decisión de empezar a crear equipo? ¿O cómo la Lo- tomaste? yo en un principio las decisiones las tomaba mal y rápido. Entonces, porque uno va creciendo y no sabe. Yo con 27 años, pues ya o 26 años, pues tenía el conocimiento que tenía. Entonces, muchas veces un error que comete mucha gente, y yo también cometí, es traer a una persona al equipo de forma fija para un problema puntual que no es estructural. Mm, Es decir, yo siempre recomiendo, tú quieres contratar, entonces, hacerte la pregunta, ¿este problema es la primera vez que lo tengo? Imagínate que te desbordan en soporte, ¿vale? En atención al cliente. ¿Este problema es la primera vez que lo tengo? Sí, ¿vale? ¿Por qué ha ocurrido? ¿He hecho algo diferente para que ocurra? No. Vale, entonces voy a darle un tiempo prudencial de 3 meses para ver cuántas veces se me repite este problema. Y imagínate que el mes y medio estás desbordadísimo. Bueno, pues entonces voy a contratar un freelance o algo temporal mm, para ver y diagnosticar este problema. ¿Qué te ha ocurrido en 3 meses 50 veces? Eso es un problema estructural, salvo que, o en 6 meses, tal. Es un problema estructural, requiere de más estructura, de un nuevo pilar. Entonces ujú, traes a una persona al equipo. El error es creerte que algo temporal es algo estructural. Entonces estás añadiendo mucho coste, mm. pero el beneficio se va a acabar porque hay fases del año donde no vas a necesitar a esa persona. O sea, yo empecé contratando pues así. ¿Me hace falta equipo de soporte? Pues equipo de soporte. Tráfico, pues un tráfico. No sé qué, pues esto. Y luego muchas veces te dabas cuenta de, "Joder, esto me hacía falta 3 meses, no 12. Esto me Y hace es falta más un mes". fácil, sí, y es más fácil empezar bueno, Sí. contratando freelance o Y, subcontratando. y ya ahí podemos entrar en temas políticos y tal, pero bueno, España, tener empleados es muy complejo. Es muy, Mm, muy, muy, muy complejo. En España el derecho laboral no se llama derecho, se llama dictadura laboral, vamos a llamarlo así, para el empleado. Esta es mi opinión por las experiencias que yo he visto y he tenido. Entonces, hay que tenerlos cuadrados, como se dice, mal dicho y rápido, para tener un gran grupo de empleados y que funcione, porque te hace falta un mando intermedio, que ese es otro fallo de la mayoría de empresas que crecen. Es decir, cuando tú tienes un equipo de 6 personas, lo puedes gestionar tú y tienes una familia. Cuando tú tienes un equipo de 60 personas, lo que tienes es muchas familias lejanas, que o las gestiona su propio núcleo familiar o no tienes nada que hacer. Entonces te hace falta mandos intermedios, que suelen ser project managers, recursos humanos, contabilidad, que tienen que entender que trabajan para los de arriba, pero tienen que tener contexto a los de abajo, pero que trabajan para los de arriba. Y su objetivo es el que viene impuesto de arriba. ¿Qué suele ocurrir? Que estos acaban haciéndose amigos de los de abajo y estos acaban trabajando para los de abajo, defendiendo a los de abajo, haciendo los de abajo y olvidándose de arriba. Es muy difícil. la Es que verdad es es muy que sí. difícil. Es muy difícil. Porque te están tirando hacia dos sitios. Entonces tú tienes que saber quedarte en el centro y gestionarlo. A mí no me salió muy bien esos puestos y lo acabé ventilando la mayoría porque no funcionaba y reduje la estructura y me quedé tranquilo. Pero es muy difícil. Para mí, escalar con personas es una de las cosas más complejas. Y yo tengo un amigo que tiene una empresa que tiene 600 empleados. Y él pues tiene sus historias, pero lo ha conseguido. Entonces yo digo, yo eso no lo quiero. Madre mía, No, no puedo con eso. una vez leí o escuché que hay que contratar muy lento y despedir Sí, muy eso rápido. se dice siempre. Y Pero es cierto. el problema es Eh, cumplirlo. y la gente hace al revés, es lo que tú dices, ¿no? O sea, vemos que nos falta algo, pues enseguida Sí, contratamos y luego, claro, te haces amigo y ¿cómo le vas a después despedir? cuesta, después cuesta. Entonces, Cuesta es mucho. complicado. Y el liderazgo solitario, y tú tienes Sí. que entender que si tú eres el jefe o la jefa, eres el jefe o la jefa. Por mucho que seas amigo, que con esa persona te vayas si quieres a jugar, te vayas a beber cerveza, tú sigues siendo el jefe. Mm. Entonces, hay una distancia insalvable que yo tengo, es decir, mejores amigos, uno de mis mejores amigos está en mi empresa. Y no hay problema, pero cuando entramos en trabajo, esa distancia siempre está ahí. Siempre la vas a tener. Es muy complicado, muy complicado. Me parece de las cosas más complejas y yo no he sabido superar muchos de estos problemas y es que me da igual, es que no los quiero otra vez, no los quiero. No me interesan. Me recuerda un poco al papel de madre. O sea, me siento Sí, como, vale, puedo acercarme a mis hijos, pero va a llegar un momento en el que un sí, sí. límite es un límite.
Sí. Pues ya no tengo nada más que preguntar. De verdad que te agradezco mogollón este rato. Ha sido súper interesante. Lo voy a tener que revisar porque has dicho un montón de nombres interesantes Ah, y de bueno. libros que tengo que apuntar, el que me apetecerá poner ahí en mi lista y leer. Así que, de Eso, verdad, un libro más sobre estrategia, que antes has dicho estrategia, pero si alguien quiere que hay pocos libros sobre esto. mm, Entonces hay un libro que se llama Buena estrategia, mala estrategia, que está bien vale. sobre este tema, ¿vale? Bueno, no me acuerdo del autor. Si alguien no lo quiere leer, se vaya al podcast este de libros para emprendedores, creo que se llama, y hay un Sí, episodio que habla de él. Conozco gente que no le gusta leer, entonces es otra forma de leerlo. vale. Yo, o sea, quiero decir, no voy a tener problema. También he visto, a Vale, veces tienen estos resúmenes de libros. sí. Bueno, Los resúmenes no me hacen mucha gracia. me parece, o sea, para mí es un sacrilegio, pero bueno. Entonces, sin embargo, el podcast este no está mal, no está mal. No, no, lo he Hacen escuchado, buenos me resúmenes. gusta, ¿eh? Me gusta esa otra perspectiva. Creo que era Pero Jordi, ahora no me acuerdo del nombre, la verdad. no sé, se llama Libros para Emprendedores, creo que es Libros algo para así. emprendedores. Sí, Mm. sí, pero Pero sí que no me sé cuál. gusta porque me dan ganas de leer. A veces no lo escucho por eso, porque digo yo, pero si mi lista aparece aquí Los Reyes Godos. Bueno, de verdad que mil gracias. Nada, tío. ¿Dónde te pueden encontrar? Pues a mí me pueden encontrar en javipastor.com y ahí tengo una lista de correo que es de pago, porque eso ya sería otro tema para hablar otro rato. Es barato, pero es donde yo estoy, sobre todo en la lista de correo de pago. Y si no, pues en YouTube, en Big Bang Conversion. Eso los dos, bueno, en bigbangconversion.com tenemos los programas y eso, ¿no? Pero Mm, como contenido, si alguien quiere mi contenido, que se vaya a YouTube. Y si alguien quiere estar más cerca de mí, vamos a llamarlo así, o verme a mí, o lo que yo escribo, lo que hago yo de mi puño y letra, entonces tiene que ser en javipastor.com, en la lista de correo que se llama Conversión. Se llama vale. Luis, el de, me acabo de acordar, Luis, el del libro de para emprendedores, es Luis. Vale, hay que lo apunten los escuchantes. Bueno, pues de verdad muchas gracias, ha sido un placer. Y Nada, para el yo resto de los encantado. que nos escuchan, nos escuchamos en 2 semanas. Gracias por escuchar un episodio más de ¿Qué porras estoy haciendo? Suscríbete para no perderte ningún episodio y encuentra a Salto en Digital en www.saltoendigital.com o en Instagram @saltoendigital.